¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también siempre de otras cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores Luisillo, como siempre aquí en un viernesito de podcast, aquí hablando con ustedes de estos temas. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho, neta es un gran apoyo cuando lo hacen. Y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio, porque así cada vez apoyan más este proyecto. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Luisillo9716. Ahí básicamente luego subo cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chincha. Y bueno, pues obviamente como sabían, como ya hemos hablado en los últimos 3 episodios, este es un pequeño especial de este podcast para lo que es el Summer of Superman, para celebrar la próxima película de Superman que sale ya este 11 de julio. Ya cada vez falta menos, de hecho a la fecha en la que estoy grabando esto, ya hubo preventa en Estados Unidos donde se cayó el servidor de que estaba haciendo la preventa. Entonces pues sí está hablando mucho de tanto como fans como el público en general están interesados en esta nueva película del personaje. Y bueno, pues la verdad es que yo también estoy bastante emocionado. Yo la verdad ya quiero ver esta película sí o sí, la quiero ver en día uno y dar mi opinión y o sea, simplemente no puedo aguantar las ganas. Pero pues obviamente como saben este es un nuevo Superman en el cine, es un nuevo inicio. Pero bueno, ahora sí que para este episodio vamos a irnos un poco a lo que es el pasado, específicamente al año de 1985, donde bueno, justamente DC estaba dando un fin a una etapa, en ese caso sus etapas de la edad de oro y de plata, para darle paso a una nueva era de continuidad y de historias, historias un poco más maduras, un poco más trabajadas, en este caso que bueno, pues ya muchos recordarán, todo el mundo lo conoce, sobre todo si escucharon uno de mis podcasts pasados donde hablamos de la cronología de Superman, especialmente el final de la parte uno y lo que fue la parte 2 donde hablamos de todo esto. Pero bueno, pues durante ese intermedio del cambio de continuidad, lo cierto es que muchos personajes y equipos seguían publicando historias, aunque era medio extraño, porque parecía como si no estuviera pasando nada. O sea, estaba la crisis en tierras infinitas, el multiverso y toda la realidad estaba en peligro, muchos héroes perecieron y eso, pero luego leías, no sé, un cómic de Aquaman y veías que obtuvo un traje azul. Y pues la cosa seguía así como si nada, así como si no hubiera, así, todo normal, ¿no? Todo relax. Pero bueno, pues vamos a regresar un poco a ese tiempo, porque justamente en ese intermedio Alan Moore, mejor conocido por historias como Before Vendetta, Watchmen o la Liga de Caballeros Extraordinarios, sacó lo que es prácticamente una de las historias más icónicas de Superman desde su época clásica, dando fin a la Superman de la Edad de Plata y por supuesto de cierta manera sirviendo como una especie de final canónico a Superman. Digo, es muy entre comillas esto porque como tal Superman no ha tenido un final canónico, pero digámoslo así que esto fue lo más cercano a que tuviera uno. Y les voy a hablar de la historia de qué fue lo que pasó con el hombre del mañana. Aquí básicamente veremos y descubriremos qué fue lo que sucedió con Superman, donde en un futuro distante este personaje ya no existe. Entonces vamos a averiguarlo y la verdad es que es una historia muy corta, pero la verdad bastante interesante. Y bueno, pues para regresar, para entender un poco esto, hay que irnos directamente a lo que es la parte creativa de DC, específicamente a su parte editorial, donde bueno, uno de los editores de DC en ese momento estaba pues checando todo lo que estaba sucediendo en la crisis, los futuros cómics que iban a salir y eso, pero con Superman curiosamente sintió una necesidad de darle un final, como que no se encontraba satisfecho con que solamente sucediera el evento y después te presentaran a otro Superman. Él quería definitivamente presentar ahora sí que el nuevo personaje, quería pero también darle un fin al que conocíamos, bueno, el que en ese momento mucha gente conocía. Entonces, de hecho, tuvo la genial idea de escribir una pequeña historia donde, bueno, básicamente, pues fuera la despedida del Superman de aquella época, ¿no? Que fuera ese adiós al que con el Superman con el que muchos crecieron. Y su primera idea fue, de hecho, ir con el escritor original del personaje, Jerry Siegel, uno de sus creadores.
pero justamente en ese momento pues hubo un pequeño problema respecto a derechos de autor que se estaba gestando en ese momento, que de hecho ya se resolvió y que de hecho da pie a que en varios cómics donde sean de Superman o que sea o que el personaje aparezca, esté la leyenda de que Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster a petición de la familia de, creo que fue la de Jerry Siegel, si no mal recuerdo, la que pidió que se le incluyeran los créditos de creación del personaje en cada cómic, ya sea de este mismo o donde apareciera. Pero bueno, el caso es de que se le va a pedir a él, pero pues por estas razones, por estos problemas legales y eso, no pudo hacerlo. Entonces, pues, ¿a quién podía pedir la ayuda? Entonces, pues, básicamente en un momento dado, otra de las editoras de DC estaba hablando con alguien llamado Alan Moore y pues estaba viendo de que varios futuros proyectos, porque en ese momento también Alan Moore estaba planeando sacar Watchmen y todo eso. Ahí es cuando en esa reunión Julia le dice a Alan Moore, oye, estoy planeando esta historia, shalala, shalala, de la despedida del Superman de la Edad de Plata y todo esto. Ahí es cuando Alan Moore, así como lo describe ella, es que se paró, la agarró así como de entre los hombros y el cuello y le dijo, te mato si es que no me dejas escribir esta historia a mí sí o sí. Y ahí es cuando pues ya después se rieron y eso, y en efecto pues obviamente Alan Moore fue el elegido para darle fin a lo que era esta versión de Superman, que para ese entonces Alan Moore no tenía muchas historias largas, de hecho algo que se caracteriza mucho a este escritor es de que la mayoría de sus historias largas son historias muy más allá de 12, más máximo 12 números, digo tipo Watchmen, Before Vendetta y todo eso, y lo más largo que se le conozca creo yo que ha sido su etapa como Swamp Thing, pero de ahí en fuera no mucho más. En su mayoría tiene más que nada cuentos cortos en diferentes recopilaciones o un par de números en ciertas etapas de personajes, pero no muchas, no es que sea un escritor como que esté muy al recurrente como de largas líneas editoriales de personajes y eso. Entonces, pues, sí es bastante curioso ese caso. Pero bueno, pues ahora sí de que él fue el elegido. Y en cambio, ¿quién iba a dibujar el cómic? Pues bueno, prácticamente el editor de DC tenía sola persona en mente. Y de hecho resultó estar disponible. Y ese era Kurt Swan. ¿Quién es Kurt Swan? Bueno, básicamente fue dibujante de Superman como por más de 30 años. O sea, básicamente dibujó a Superman la mayor parte del tiempo, más que nada en los 50, 60, 70 y eso. De hecho, muchos dibujos del personaje que son de esa época, muy probablemente sean de él, porque él era el escritor de cajón, el dibujante de cajón de lo que era Superman. Entonces, pues prácticamente fue la primera opción y dijo que sí inmediatamente. Y de cierta manera, esto hizo su último trabajo con el personaje y así, pues dando pie a este final de esta versión de Superman. Y esto se dio en dos cómics. Por un lado se dio en el Superman 423 y en el Action Comics 583. Bueno, perdón si estoy viendo el celular, pero pues es que luego uno se le olvida esos números. Entonces pues así ya nada más lo veo rápido y pues ya no hay problema. El caso es que bueno, prácticamente aquí, ahora sí que en estos números se dio fin a lo que fue la versión antigua de Superman antes de darle paso a la nueva versión que iba a ser John Byrne. Y bueno, ¿cómo fue esta historia? Bueno, vamos a descubrir qué fue lo que le pasó al hombre del mañana. Y empezamos esta historia por allá en ese momento, algo lejano, año de 1997, ahora algo ya muy en el pasado. Siempre se me hace curioso porque es el año en el que nací, así que pues ya escuchar ese año ahorita me hace sentir bastante viejo, pero bueno, pues el caso es de que en este mismo año se descubrimos que el Superman ya no existe, prácticamente al parecer dio su vida y pues ya ahora sí de que ya no existe el hombre de acero y hay una estatua en su honor que es simplemente en memoria de Superman. Y aquí Alan Moore nos hace una explicación en esta introducción a la historia donde nos dice que esta historia pudo haber o no pudo haber ocurrido, pero nos deja muy en claro de que pues no son así todas las historias, de que pudo haber o no haber ocurrido, lo cual me gusta mucho cómo lo introduce Alan Moore, estuvo bastante bien esa parte. Y bueno, aquí obviamente pues para recordar al hombre de acero, en este caso el Daily Planet le está haciendo un reportaje especial donde bueno pues van a entrevistar a diferentes personas allegadas a él y justamente el reportero a cargo llega a la casa de Lois Lane, ahora conocida como Lois Elliot, ya que pues acaba de casar con una persona que se apellida así, Elliot. Y bueno, pues ahora sí de que le pregunta, oye, ¿qué sucedió cuando tú fuiste muy cercana a Superman y todo eso? Y quiero saber qué onda. Y dice, ok, aquí va la historia. Básicamente nos explica que bueno, pues todo andaba
pues aparentemente bastante bien, y en ese momento Superman estaba haciendo pues investigaciones a la par con el gobierno en el espacio. Él les estaba ayudando, pero justamente escucha que algo sucede en la Tierra, y es que en Metrópolis hubo un desastre donde hay mucha gente herida, mucha gente perdió la vida y muchos daños y eso, y ahí Lois y Jimmy le explican que de hecho fue Bizarro, que al parecer se volvió completamente loco. Ahí es cuando llega y ve a Bizarro que de hecho tiene un collar de kriptonita azul, y este le menciona de que siempre quiso ser el Superman perfecto imperfecto, y bueno, pues nunca lo logró, entonces decidió destruir el mundo bizarro para que así fuera como le sucedió a Superman con Krypton, y también pues empezó a hacer destrucción y eso, porque bueno, pues como Bizarro es lo contrario a Superman, pues bueno, en este caso causó destrucción y eso, y de hecho al final se puso un collar de kriptonita azul, y pues prácticamente ese collar estaba acabando con su vida, hasta que de hecho lo hace, y al final Superman no puede salvar a Bizarro, pero se le hace bastante extraño este comportamiento, ya que si bien no era como que la criatura más pensante del universo, Bizarro nunca actuaría así, entonces no logra comprender qué sucede. Luego en su trabajo como presentador de noticias, porque pues si escucharon la cronología parte 1, sabrán que en ese momento era presentador de noticias junto a Lana Lang, pues bueno, prácticamente está a punto de iniciar el programa y eso, hasta que recibe un paquete, bueno, dos paquetes que son aparentemente para Clark Kent. Abre uno y son varias figuras de Superman que empiezan a cobrar vida y empiezan a atacar a todos, especialmente a Clark Kent. Y él pues está al intentar detenerlas, sin querer su traje es bueno, su traje de vestir es destruido, y se descubre que él es Superman porque pues abajo estaba su traje de superhéroe, y luego en la otra caja logra ver que bueno, pues estaba Pete Ross, que era su antiguo amigo de Smallville, ya sin vida. Él no podía ver esto porque pues las cajas estaban cubiertas de plomo, y descubre que la voz que luego lo contactan por la radio porque tenía una radio pegada a esa caja, y eran nada más ni nada menos que dos villanos del personaje, Prankster y Toyman. Prankster no es tan recordado, es básicamente un bromista villano, y Toyman creo yo que si lo recuerdan mucho más, ha aparecido un poco más en diferentes versiones del personaje, y sí es usado un poquito más en cuestión de historias de Superman. Y bueno, pues esto fue por obra de ellos, y le dicen que prácticamente fue muy fácil, ya que planeaban acabar con cada ser querido relacionado con este Superman, pero fue fácilmente a encontrarlo con Pete Ross a la primera, entonces pues no hubo problema, y pues así descubrieron su identidad. Y ahí Superman, pues como tenía muchos poderes rotos en ese momento, tenía el poder de ver las ondas de radio, y así logró encontrarlos, y justamente ya los lleva a prisión y todo eso, pero pues se siente mal porque un amigo suyo que era Pete Ross, su amigo de la infancia, pues ya está sin vida, y también pues no sabe qué está sucediendo, ya que los villanos nunca habían actuado así. Pero todavía, para hacerle más difícil toda esta onda de personaje, pues bueno, aparte de que tuvo que aparentar de que Clark Kent ya no existe porque se descubrió su identidad, unas personas que fueron modificadas para tener los poderes de Metalo atacaron a Lily Planet. Por suerte, al final de cuentas, logró salvar a Lois Lane, logró utilizar lo que era la parte de la base del Daily Planet para hacerlos vibrar, que tuviera el mismo polo y así funcionar como un magneto, y pues ya los detuvo fácil. Pero lo cierto es de que se seguía preguntando qué es lo que estaba pasando, ya que esto no era normal, y se preguntaba si había alguien detrás de eso, pensando en sus mayores enemigos, Brainiac o Lex Luthor, que hablando de ellos vemos que Lex está buscando los restos de Brainiac, esto porque en la última batalla que tuvo con Superman, quedó destrozado, igual su nave, y si bien lograron recuperar la mayor parte, lo cierto es que faltaba algo, la cabeza, porque en ese momento Brainiac era una máquina completamente, y Luthor la estaba buscando para utilizarla. Ya lo encuentra en el Ártico, todo chido de jajaja y todo, pero bueno, pues ahí descubre de que Brainiac todavía tenía mucha conciencia, y lo que hace es unirse a Lex Luthor para bueno utilizarlo como cuerpo, y así llevar a cargo su plan para por fin acabar con Superman. Que esta parte se me hizo curiosa, sobre todo si han escuchado hablar de la película cancelada de Superman, la de Superman Lives, que iba a protagonizar Nicolas Cage, y de hecho fue escrita por Kevin Smith, que ha escrito varios cómics y películas y eso, y en este caso, uno de los borradores de guión para esta película de Superman mencionaba que en un momento dado Lex Luthor y Brainiac se iban a combinar en un solo ser, lo cual no sé si Kevin Smith lo logró confirmar a futuro, pero pues siento yo que sí estuvo basado en gran parte en esta historia, entonces pues se me hace un detalle bastante interesante ya al leer este cómic y recordar ese guión descartado de esa película cancelada. Entonces pues es un detalle bastante curioso, ¿no? Pero bueno, pues mientras recupera recursos y eso para
para acabar con Superman, vemos que este último decide llevarse a sus seres queridos a la Fortaleza de la Soledad, esto porque se preocupa bastante de qué es lo que va a suceder, ¿no? Ahora sí de que no sabe qué es lo que pueda pasar, y bueno, se lleva a Lois Lane, se lleva a Lana Lang, a Jimmy Olsen, a Perry White y a su esposa, que en ese momento Perry White no tenía como que una muy buena relación con su mujer, entonces había muchos problemas y eso, pero lo hace por emergencia ya que tiene miedo de que les hagan algo, ya que van directamente hacia los seres amados de Superman. Y ya en ese momento también llega la Legión de Superhéroes a saludar y eso, y con ellos venía su prima Supergirl, ¿no? Que estaba bastante emocionada y eso, pero Superman está un poco molesto, especialmente con Brainiac 5, que es la pareja de Supergirl, ya que le dice de que por qué la lleva ese tiempo si sabe que pues ya no está viva ya para ese momento, lo cual tiene que ver un poco con la crisis en Tierras Infinitas porque pues habían acabado con Supergirl, entonces de cierta manera sigue como ese canon de la historia, pero bueno, aquí discute con Brainiac 5, pero le dice, no, pues queríamos saludar porque queríamos darte esto, y le dan una estatua que es como en honor a Superman, donde trae cargando algo que no voy a mencionar qué es, porque pues es importante que Superman lo descubra para el final de la historia, pero el caso es de que Superman se le hace raro esto, porque por qué le está dando este regalo y eso, y ahí es cuando presiente de que algo le va a pasar, y nada más Brainiac 5 pues no puede decir mucho más, y ahí es cuando simplemente se despiden tanto la Legión de Superhéroes como Supergirl de Superman, y el resto de miembros de la Legión intentan no mostrarse tristes por lo que va a suceder, entonces simplemente se van, se despiden y Superman cada vez está más y más triste, o sea, ya no puede aguantar todo lo que está pasando, y justamente en el intermedio, que es para el siguiente número, el de Action Comics 583, tenemos una intervención de un personaje en la historia en el presente. Y es que en lo que regresamos a la narración de Lois Lane, vemos que alguien interrumpe esto y es de hecho el señor Elliot, que es el esposo de Lois Lane. Y como que es medio pedante con Superman, como que dice que es anticuado, que y todo eso. Y pues como que el entrevistador se saca de onda, ¿no? Y simplemente menciona de que bueno, pues el bebé está dormido y va todo bien y eso. Y bueno, continuamos y ahora sí con el relato. Aquí vemos como Superman destruye la llave de la Fortaleza de la Soledad, que en ese momento era una flecha dorada gigante, y la destruye para que nadie pueda entrar sin que se dé cuenta y eso, y bueno, pues está bastante mal, ¿no? Por otro lado vemos que Kryptonite Man, que es un villano ya muy viejito de Superman, que básicamente es un señor irradiado con kriptonita y que obviamente pues le hace mucho daño a Superman, llega para enfrentarse a el Metrópolis, pero pues él ya no está. Y justo en ese momento llega Brainiac, que logró reconstruir su nave utilizando el cuerpo de Lex Luthor, y se lo lleva ya que puede ser bastante útil para sus planes, ¿no? Y también y justamente se dirige a la Fortaleza de la Soledad, donde prepara su ataque, y también justamente llega en la Liga de Villanos, que son básicamente pues la versión contraria a la Legión de Superhéroes, obviamente son del siglo 30, y vinieron porque escucharon de que el mayor enemigo de Superman acabaría con este mismo día y querían presenciarlo. Entonces se preparan para el ataque y ponen un escudo alrededor de la fortaleza para que nadie pueda entrar ni salir. Superman se da cuenta de esto y si bien logra repeler la mayoría de los ataques, lo cierto es que al tener a Kryptonite Man que lo impide acercarse, pues es básicamente imposible, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí de que no saben qué más hacer, intentar resguardar a sus amigos, pero los demás sí están también como que hartos de la situación y quieren hacer algo por todas las veces que Superman los ha salvado. Y esta parte me gusta porque en ese momento Superman llega a hablar con Perry White, donde pues ambos hablan de las cosas que se arrepienten. Por un lado Perry habla de que se arrepiente mucho de no haber mejorado su relación con su mujer, y por otro lado también Superman habla de lo mucho que se arrepiente de no haber sido honesto ni con Lois ni con Lana respecto a quién era realmente, y de que también tuvo que ser honesta con Lana respecto a que al final de cuentas, si bien la amó mucho la mayor parte de su vida, lo cierto es que la persona que llamaba completamente ya era a Lois Lane. Entonces como que en ese momento sucede esta conversación cuando Jimmy y Lana, al estar hartos de la situación, deciden ponerse poderes. Que esto tiene que ver un poco con historias pasadas, donde ambos obtenían poderes. En este caso, por un lado, Jimmy Olsen se hace elástico por un cómic en el que él se había hecho elástico para hacerse superhéroe y eso. Y por otro lado, pues
Lana se pone como en una piscina radiactiva. En ese momento no había tanta conciencia de los peligros de la radiación. Entonces, pues se pone en esa piscina y así obtiene poderes muy parecidos a Superman, sin la debilidad de la kriptonita. Entonces, pues ahí al obtener esos poderes, obtiene el super oído y justamente escucha esa conversación. Entonces está más decidida a darlo todo para poder ayudar a Superman, a su ex Clark alguna vez. Y bueno, pues ahora sí de que demostrarle de que para él también fue para ella él también fue muy importante en su vida, ¿no? Y se dirigen ahora sí que a detener esto, logran destruir la máquina que traía el escudo, aunque curiosamente el escudo no desaparece. Y de hecho pues durante el ataque Brainiac acaba con lo que era Superwoman. Y por otro lado porque si bien ella logró de cierta manera acabar con el cuerpo del ex Luthor, porque Lex como que recuperó en un momento la conciencia y le dice, no, pues ya acaba conmigo por favor, te lo pido. Y ella lo hace, pero como Brainiac pues seguía aparte, logró seguir moviendo el cuerpo de Luthor y pues así acabó con Lana Lang. Y por otro lado, pues Jimmy Olsen fue abatido por lo que fue la Legión de Villanos, pero estos mismos se dan cuenta de que el escudo sigue en pie, aunque hayan detenido la máquina. Y por otro lado, pues Kryptonite Man logró entrar a la Fortaleza de la Soledad y Crypto se sacrifica para poder defender a su fiel amigo, a su fiel compañero de toda la vida, a quien juró proteger, el mismísimo Kal-El. Entonces, básicamente al hacer esto, logra acabar con Kryptonite Man, pero se envenena de Kryptonita y pues Crypto pues se nos va para el cielito. Y pues la verdad Superman ya no lo aguanta más y decide acabar esto de una vez por todas, pero justamente al ver que Superman sigue vivo, la Legión de Villanos simplemente se va y al final de cuentas Brainiac, si bien pudo seguir moviendo el cuerpo de Luthor, lo cierto es de que pues al final de cuentas ya no pudo más, se desprendió de y al final Brainiac simplemente se apagó y ya dio todo de sí. Pero aquí justamente hay una cosa que me gusta bastante y es que durante todo esto Perry White protege a su esposa y como que nada más le dice vamos a recuperar el tiempo perdido en vez de preocuparnos de lo que está sucediendo, lo cual se me hizo un detalle bastante bonito, se me hizo algo muy tierno, pero pues al final de cuentas no todo está completamente fácil porque ven que el escudo sigue en pie y que inclusive aun cuando varios miembros de la Liga de la Justicia quieren ayudarlo a entrar, lo cierto es que no pueden, nada puede destruir el escudo y ahí es cuando se dan cuenta de quién es la persona que está detrás de todo esto, ya que Superman pues, se pone a pensar que el por qué todo esto es tan raro y por qué los villanos actuaron así y eso, y ahí es cuando menciona a Mr. Mixpix, el duendecillo ese que le hace travesuras a Superman. Ahí es cuando menciona su nombre y ahí es cuando aparece, que de hecho en ese caso tiene una apariencia como que mucho más demacrada, ya está como que ya parece un señor, ya no aparece como un duendecillo tierno, y ahí es cuando explica su plan, de que básicamente lo hizo porque pues estaba aburrido, ya que menciona que estuvo muchos millones de años sin hacer nada hasta que decidió ser bueno, y estuvo millones de años siendo bueno hasta que se cansó de ser bueno y decidió ser simplemente travieso, y estuvo millones de años siendo travieso hasta que ahora decidió ser malvado. Y dice, quién sabe, a lo mejor ya para los siguientes millones de años decida arrepentirme de lo que hice, pero ahorita no lo voy a hacer porque apenas estoy iniciando mi etapa de malvado. Y entonces es cuando muestra su verdadera forma y que pues es como una especie de monstruo sombra y eso, y pues que la verdad sí da un poquito de miedo. No es algo aterrador, pero pues no es algo tierno. Entonces ahí es cuando ya se transforma, pero pues obviamente Superman no puede hacer nada porque pues este duendecillo es de la quinta dimensión y aparte es un ser de magia y es cuando se pregunta qué hacer, solamente se la pasa defendiendo a Lois Lane y esta parte de que como que Mr. Mistpin como que decide qué hacer cada que quiere, me gusta bastante porque menciona lo que básicamente lo que un personaje inmortal a veces puede llegar a ser en el sentido de escritura, de que simplemente pues puede ser lo que quiera hacer porque pues tiene infinitas posibilidades. Entonces se me hace una muy buena elección de Alan Moore haber hecho esto. Y bueno, pues en lo que protege a Lois es cuando se encuentra otra vez con la estatuilla que le dio la Legión de Superhéroes, y ahí ve que el objeto que Lois Lane le hace ver que el objeto que tiene al parecer es importante y se da cuenta de eso, y de hecho ve que es el proyector de la zona fantasma.
lo consigue, lo toma de la sala del tiempo y lo va a usar contra Miss Pink. Y ya justamente cuando ve esto, este duendecillo, pues decide irse, pero en el momento en el que dice su nombre al revés para poder desaparecer, Superman activa el proyector de la zona fantasma y cuando lo atrapó al dividirse en dos, una parte suya quedó en la quinta dimensión y la otra quedó en la zona fantasma, así haciendo de que ya no hubiera el duendecillo ese de nombre impronunciable, ya nunca más. Y logrando salvar el día, entre comillas, porque pues obviamente pues perdió muchos amigos, perdió muchas cosas de su vida, y ahí es cuando Superman dice, ya no hay una razón por la que Superman tenga que seguir aquí, y ahora sí de que mi vida ha cambiado completamente, y ahí es cuando se despide de Lois Lane y entra en una cámara llena de kriptonita dorada. ¿Qué hace la kriptonita dorada? Pues básicamente le quita por completo los poderes a Superman. Y simplemente entra, al final logran, como pues ya Mr. Misfit ya desapareció, el escudo ya también desaparece, logran entrar los otros héroes, pero ya es demasiado tarde porque ven obviamente las personas que cayeron, encuentran a Lois Lane, que está bastante triste, y de ahí Lois cuenta de que lo único que vio hacer fue cuando entró, y ya cuando lo siguieron buscando a Superman después de entrar a la cámara, lo único que al parecer encontraron fue que había un pasadizo secreto donde al parecer lo que hizo Superman fue quitarse los poderes y simplemente entregarse al frío para así poder acabar con su vida. Aunque eso sí, curiosamente, no encontraron nunca un cuerpo. Y así acaba el relato de Lois respecto a lo que sucedió, ¿no? Al final, pues ya se hace tarde, el reportero obtuvo lo que buscaba, se despide, agradece, se va bonito, todo, shalala, shalala. Y ahí es cuando otra vez después de despedirse, habla con su esposo de lo que van a hacer. Y ahí es cuando le dice de que a lo mejor fue un poco duro con los comentarios hacia Superman, a lo que él dice de que no, pues simplemente ya hay que aceptar de que Superman fue algo del pasado y que simplemente a veces hay que seguir adelante, ¿no? Ahí es cuando vemos a su hijo, que de hecho descubrimos que se llama Jonathan y es un bebé, y Jonathan al agarrar una pieza de carbón con sus propias manos logra hacerla un diamante. Y al final del día, simplemente antes de irse a dormir y de preparar la cena, el señor Elliot voltea al último panel del cómic, nos voltea a ver a nosotros y nos guiña el ojo porque simplemente nos confirma de que al final del día todo va a estar bien y con el símbolo de Superman ya en la parte final del cómic nos ponen final. Y bueno, pues fue la historia de lo que fue el final de Superman. Obviamente es muy obvio lo que sucedió aquí. El señor Elliot es Clark Kent, nada más que se cambió el nombre porque pues Clark ya no existía ni tampoco Superman. Obviamente se entregó a la kriptonita dorada, pero pues al parecer usó el pasadizo para simplemente esconderse y hacerse pasar como que pues no le, o sea, que ya no estaba vivo, ¿no? Y obviamente su hijo se llama Jonathan por Jonathan Kent y aparte pues obtuvo los poderes de su padre, ¿no? Y la verdad, pues es una historia bastante sencilla, pero muy interesante. La verdad se pasa bastante bien. Me gusta mucho cómo Alan Moore logró contar todo esto en tan solo dos números. La verdad se me hizo un detalle bastante bonito. Y sobre todo que al final de cuentas la editorial le quisiera dar como un final a una versión del personaje. Cosa que como tal nunca ha pasado. Porque si checamos los dos reinicios de DC, tanto Crisis como Flashpoint, las historias siguieron su curso hasta que llegó Flashpoint y fue como, ah, sí, y muchas cosas quedaron sin hablar ni eso, o igual con la crisis y toda esta onda, pero aquí no, aquí genuinamente por lo menos le quisieron dar su despedida a una versión de Superman con la que muchos crecieron, y creo yo que eso no cualquiera lo hace, ni creo que tampoco con cualquier personaje se hace, siento yo que al final de cuentas, pues, o sea habla mucho de lo que mucha gente quería del personaje y sobre todo de cómo DC le respetaba mucho a su personaje insignia a con el que habían iniciado su línea de historias. Entonces fue un detalle bastante bonito que lo hicieran. Y esta junto con All Star Superman se podrían considerar como historias finales del Hombre de Acero porque al final de cuentas tratan de lo mismo. Obviamente pues son diferentes. La de Alan Moore es un poco más corta pero es muy acorde al Superman al que se querían despedir. Por otro lado, y por otro lado, la de All Star Superman de Grant Morrison, que espero poder hablar pronto, solamente que quiero conseguirme una edición muy chida de esa historia para leerla y poder hablar de ella. Pero el caso es de que, bueno, en la versión de Grant Morrison, básicamente es un poco más, se explayan mucho más cosas, agarra otro tipo de conceptos y habla mucho más respecto a lo que representa Superman y a cómo trasciende y todo eso, ¿no? Entonces, son el mismo concepto, pero diferentes perspectivas. Y en cuestión de la
Alan Moore, me gustó bastante cómo la fue manejando. Tengo que admitir que sí fue bastante raro cómo fue acabando con diferentes miembros que eran parte del elenco de Superman. Sí se sintió medio extraño y y no sé, algo quería Zack Snyder, pero creo yo que pues era por lo menos lo hicieron de una manera bastante interesante, sobre todo Lana y Jimmy, que al final de cuentas fueron importantes para la vida de Clark alrededor de los años y que le quisieron pagar con un último favor, cómo utilizaron a varios villanos para esta historia, la verdad los utilizan bien en cada momento y al final si bien es una historia algo sencilla en muchas maneras, lo cierto es que en esa sencillez se encuentra su magia, ya que al final de cuentas daba fin a esa época sencilla del Hombre de Acero, antes de que llegara toda esa época un poco más compleja, donde se tocaban unos temas un poco más allá de lo que se tenía permitido en aquellos tiempos de los 50, 60, 70 y todo eso. Entonces, la verdad, muy bien por ahí. Y la verdad, ver un arte como el de Kurt Swan es bastante chido. Sobre todo verla actualmente si te transporta en el tiempo a una diferente época. Creo yo que obviamente los artistas de cómic actuales hacen un trabajo genial. Pero a ver el trabajo de un artista de cómic ya de muchos años antes, sí te genera una sensación diferente. Como que te transmite en efecto ese efecto nostálgico, aunque en efecto ni siquiera hayas vivido en la época. O sea, yo no viví en el 85 cuando salió esta historia, pero al leerla la verdad sí me transporté mucho a la época en la que salió. Entonces la verdad sí estuvo muy bien la verdad como hicieron esta despedida y pues así descubrimos qué fue lo que le pasó al hombre del mañana. Pero pues bueno, ahora sí de que aquí terminamos, pero no será la única cosa de Alan Moore con Superman que hablaremos, porque en la siguiente parte hablaremos de dos pequeñas historias donde, bueno, también Alan Moore participó con el Hombre de Acero y una de ellas, de hecho, es tan icónica que tanto así que su adaptación animada fue la única cosa que le gustó a Alan Moore de todas las adaptaciones de sus historias. Así, pero eso lo veremos ya más hasta el siguiente episodio. Pero bueno, mientras tanto, si les gustó pues ya saben, denle like y compartan, obviamente. Y pues les agradezco mucho por haber escuchado. Y bueno, terminamos con el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.